Hola, ¿cómo les va? Ante todo les quiero agradecer por la cantidad de comentarios, suscripciones, de gente que está muy copada, muy contenta con este canal de YouTube. Para nosotros es un placer buscar material, encontrar cosas tan lindas que por supuesto nos llevan a recuerdos del momento en que lo grabamos. Y bueno, obviamente lo de Galeano causó mucha sensación, muchísima gente hablando del querido sentipensante Eduardo Galeano. Y en este caso seguimos con un genio, con un querido amigo al que extrañamos un montón, que es Pino Solanas. Una entrevista que le hice en su casa, donde hablamos muy relajadamente de muchas cosas muy interesantes, de sus inicios en el cine publicitario, con publicidades que fueron célebres allá por los años 60, la epopeya de grabar La Hora de los Hornos, ¿no? De filmar La Hora de los Hornos con Getino, con Octavio Getino, su compañero, la enorme entrevista a Perón, extensísima, la cantidad de anécdotas, algunas de ellas evidentemente de colección, ¿no? De lo que pasaba en Puerta de Hierro, qué pasaba con el cadáver de Vita, con Isabel, cosas que se van a enterar cuando vean la entrevista. Y bueno, como todos sabemos, Pino se nos fue allá por el 2020 a causa del COVID, lo tenemos muy presente. Espero que les guste este reportaje a fondo que hicimos en aquel momento. Si les gusta, suscríbanse, compártanlo y toquen la campanita, así les avisamos cuando hay nuevos videos para que puedan ver. Un abrazo muy grande. Yo nazco a la política con el bombardeo de Plaza de Mayo. Claro. No, no estuve ahí, Sí, pero... No estuve, pero eso fue... Yo venía de una familia tradicionalmente antiperonista. Claro. Mi padre un médico, nacimos en Olivos, todo. Clase burguesa profesional. ¿Me entiendes? Claro. Políticamente apolítica o conservadora. Los mitos de la clase media. Se parece mucho a político conservador. Claro. Católicos. Claro. Entonces, pero aquello me resultó de una salvajada tan grande. Yo tenía 19 años. Y eso fue un capanazo, un cachetazo, varios cachetazos. Y ahí nace un poco, se refuerzan mis inquietudes sociales o políticas que tenía. Yo era un lector de historia, de libros de ideas. Claro. Tenía mi vocación repartida, también de arte. Me gustaba la literatura, el teatro, etc. Pero en esos años, entonces, fueron años calientes. Después vienen los fusilamientos del 56. Era impensable. La que era dictadura, resulta que estos que eran los democráticos y libertadores tenían 4.000 presos confinados en la Patagonia, fusilaban. ¿Y tu relación con el cine cómo empieza? Bueno, en aquel momento estaba lejos, no había escuela de cine, yo estudiaba... Cuando salgo, en el año 59, casualmente, cuando nos echan, vuelvo al arte. Siempre es un buen refugio, ¿no? Vuelvo al arte, pobre y miserable, vuelvo al arte y empiezo a transitar las profesiones más marginales del arte. Por ejemplo. Me gano la vida escribiendo guiones de historieta y de fotonovelas. Mi hermano era guionista de historietas y amigo de Westergel. Y escribía cosas buenas, por ejemplo, hizo una historieta que era muy famosa, era El Cabo Sabino. Cabo Sabino, claro. Para Ramón Columba. Editorial Columba. El Tony, D'Artagnan. Bueno, después me empezó mi hermano a pasar, ella empezó a trabajar en otras cosas, se metió en la publicidad y entonces me empezó a derivar a mí sus historietas, que las firmaba él, pero las escribía yo. Claro. Y bueno, hice la Escuela Nacional de Teatro, trabajando así. Y después cuando salgo de la Escuela Nacional de Teatro, como yo tenía una formación música antes, empiezo a hacer jingles para agencias de publicidad, como pie para llegarle a hacerle la película de publicidad. No había escuela de cine. Claro. Y termino así, con mucho éxito, haciendo películas de publicidad, y hice como 700 en 15 años. Pero tenía un ritmo loco, pero eso me permitió filmar en todas circunstancias, aprender la técnica, gastar decenas de miles de metros de película. Claro. La síntesis también, ¿no? La síntesis. Claro. Y sí, un trabajo muy prolijo. Claro. Y en 2 segundos... De impacto, ¿no? Vos tenés que ver algo. Claro. Por supuesto, muy peligroso, porque la deformación estética que te puede dar eso, y después el peligro de la trampa del dinero. Entre el cocodrilo envenenado y el tiburón artero,
que es el gusto al dinero. Claro. El confort, Y etcétera. un dinero relativamente fácil, digamos. Fácil. Claro. Entonces, es el peligro del que el mito o la leyenda de que construye para defenderse una gran fortaleza y después no puede salir de ella. Claro, claro. Pero yo me puse un límite, me dije en tal fecha me voy, yo me había planeado hacer un gran viaje, tenía algunos amigos queridos afuera y eso tenía que ver con la realización, definir qué iba a ser como primera película, definir un poco mi destino, tenía casi 30 años. Y así fue, que en el año 64, un día reuní a todos, le dije, cierro la oficina, en el cenit de la... Del éxito publicitario, digamos. Así, sí, enorme. Y ahí habías hecho 2 cortos igual ahí, ¿no es cierto? Antes de la publicidad. antes de Había la hecho publicidad. 2 cortos y después vine todo aquello y bueno, ¿Y a dónde te fuiste de viaje? recorrí toda Europa. Ah, Tenía grandes amigos que estaban viviendo en España, otros en Italia, Francia. una linda Inglaterra. época para ir a Europa, ¿no? Sí. Linda La época. verdad, Los 60. fue bárbaro porque rompí mitos y coloqué las cosas en su lugar. Me di cuenta que aquello era muy interesante, todo esto, el museo era la calle, pero era el museo. Claro. Valía mucho más el pasado que el presente. Y me di cuenta que acá estaba todo para hacerse y no había la pasión ni la fuerza que existía en la Argentina. Lo mío, profundicé mis identidades y en el 65, ya de regreso, doy forma a lo que había sido un proyecto que yo vine madurando años antes, que hacer un gran fresco sobre la Argentina. Yo venía buscando material prohibido, que era el material de las imágenes de archivo del gobierno peronista. Y muchos que no querían ni tenerlo me lo cedieron. Yo tenía un gran archivo de eso. Y mi segundo corto, Reflexión Ciudadana, era una secuencia de ese fresco histórico. ¿Y cómo comienza a madurar la idea de la Hora de los Hornos? La Hora de los Hornos es mi carnet, es mi cédula de identidad. Tenía 30 años y bueno, salí a descubrir mi pasado y saber quién era como ciudadano. Entonces, rastrear en la historia, recorrer el país y de todos esos descubrimientos se fue dando forma a esa película. También tiene que ver que esa película se va gestando en un momento donde las energías de América Latina y del tercer mundo estaban en plena revuelta revolucionaria. La muerte del Che, ¿no es cierto? Me agarra al final de la película. Claro. Lo que me empuja años 64, 65, Revolución Cubana, Argelia. Claro. Le iba mal a los franceses y a los americanos después en Vietnam. Claro. África convulsionada. Claro. Todo eso es lo que... Yo soy de esa generación. ¿Cómo fueron aquellas conversaciones con Perón, ese largo documental? ¿Cómo fue llegar a Perón, grabarlo? Bueno, esos son los momentos más lindos de mi vida, qué sé yo, de mi juventud, ¿no es cierto? Cuando yo hago La Hora de los Hornos, aquello agarra de sorpresa a mucha gente, porque yo la hice en plena dictadura de Onganía y, por cierto, no diciendo lo que hacía. Claro. ¿Qué decías que estabas haciendo? Una serie, Buenos Aires 67. Una serie para la televisión europea. Como trabajaba en 16 milímetros, teníamos nuestra dosis de audacia, porque había una sola moviola 16, pero que la CIE, Informaciones de Ejército, la tomaba desde las 9 de la mañana. Y bueno, todo el día la tenía tomada. Entonces la única alternativa era irse a las 5 de la mañana y trabajar hasta las 8:30, 3 horas. Claro. Y recoger hasta el último pedacito porque cortabas con gilet. Claro. Claro. Para no dejar rastro. ¿Y la CIA para qué lo usaba? ¿Para procesar las imágenes de manifestaciones? Bueno, las filmaciones de ellos. Clandestinas, claro. Sí, filmaciones de ellos, cosas materiales que también traían de otras partes. No, mirá vos. Así que bueno, aprovechaban ese tiempo para compaginar. Se hizo el montaje así. montaje. Yo hacía el primer montaje en casa en una moviola a mano. Y veía los materiales, seleccionaba con un proyector, hacía el primer montaje y ahí hacíamos la terminación. O sea, se estrena la película y Perón se entera, la ve. Se estrena la película, entonces, por supuesto, sorpresa de todo el mundo. En Cannes se estrena
en el 68 y gana el Gran Premio en Italia, gran sorpresa. El año siguiente está en Cannes, Semana de la Crítica, y causa un asombro general. La noticia en el mundo fue larga reivindicación del peronismo en una película premiada en Italia. Claro. Te aseguro que la reivindicación del peronismo era la contra de la película en Europa. Claro. Porque Claro. la visión de la izquierda europea Sí, que era un fascismo. era un fascismo. Fascismo, Entonces. claro. Pero esta mezcla del fascismo, de Perón, reivindicación de Perón y de Evita, mezclado con el Che, Fidel, Lumumba. Bueno, todo eso creaba un enorme cortocircuito, pero la película tenía mucha calidad cinematográfica y mucha fuerza emocional, y entonces estas dos cosas se nivelaron. Pero Perón se entera de esto porque también salen los diarios españoles. Claro. Y entonces por un amigo común que lo visitaba a Perón, amigo mío que vivía en España, por intermedio de Villalón y Jorge Antonio, eran los dos. Las dos puertas de acceso a Perón eran Villalón y Jorge Antonio. Yo recibo la noticia de que el general estaría muy complacido de conocerme y de ver la película. Y así fue que lo visito, agosto del 68. Ya que La Hora de los Hornos se estrena a la semana de terminar el Mayo francés. Claro. Y la película se coloca en la cresta de la ola por todas las propuestas que tenía. Claro. Además traía propuestas de destrucción del espectáculo en sí mismo, película muy influida por las ideas de Frank Fanon, M.S. Ser, Marcuse, ¿no? Marcuse, las ideas también, había mucho Sartre, Claro. colonialismo y neocolonialismo. Bueno, nosotros colocábamos un cartel con una frase de Frank Fanon en la sala que decía: todo espectador es un cobarde o un traidor. Y volanteábamos. El volante tenía que ver con lo que estaba pasando en el momento, Claro. es decir, que la película debía servir a desarrollar un momento vivo de cultura política viva. Y había dos grandes escritos que uno decía: la reunión de cédula, Frank Fanon, no es un acto político, es una ocasión litúrgica y sagrada de renacer, encontrar identidad, digamos, con esas ideas desembarcaba la película. Entonces ahí causó... Lo veo a Perón, le muestro fragmentos, porque no podía yo cargar y entrar en España con 4 horas de película, Claro. así como Pedro por su casa. Y fue bárbaro eso. Al viejo le encantó la idea, mucho estímulo. Y ya le planteo en aquel momento lo que sería extraordinario si iba a hacer algo con usted, Claro. general. Usted se está manejando con un medio ya anacrónico, el cassette. Claro. Pero no tiene la convicción de lo que yo estoy viéndolo ahora. Claro. Y además hay una generación de jóvenes que nunca lo vio a usted hablar. Claro. Le gustó, le dije, bueno, pero ¿cómo? Bueno, vamos a tratar de organizarlo. Y la idea quedó picando. Y eso tardó, eso fue el año 68, y sí, nosotros filmamos en el 71, así que hay 3 años de interregno, Ajá. en el cual, bueno, una parte yo podía producirme a mí, a Getino, en fin, Getino trabajaba en la productora, bancar los gastos de infraestructura, aportar todo nuestro trabajo, etcétera, etcétera, pero después había otros gastos a realizar dentro de España y de cosas, se necesitaban algunos aportes. Claro. Sobre todo para una película que no iba a tener ningún destino de recuperación. Seguro. Porque era para el circuito militante. Fondo perdido. Claro, claro. Bueno, así fue que algo aportó Jorge Antonio, algo aportó Villalón, la tercera parte de lo prometido. Y bueno, en el año 71 ya nos embarcamos a filmar. Ya desde mayo estábamos en Europa, un proceso que tardó 5 o 6 meses, entre filmar y montar. Claro. ¿Y cuántos días estuviste con Perón? Más recuerdo los días perdidos que los días filmados. Ajá. ¿Por qué se perdían? Y que yo ibas y no, estaba todo arreglado, a las 8 empezabas, llegabas y armabas la cámara y media hora después llegaban 2 personajes importantísimos y Claro. no va a poder filmar. ¿Cuál era el rol de López Rega en todo esto, no? Bueno,
Y López Rega era el personaje misterioso de siempre, a quien les teníamos nosotros un hondo desprecio y desconfianza, por supuesto. Y quería dominar esta operación. Esto se expresaba, por ejemplo, en el hecho de que quería, por ejemplo, meterse y dar indicaciones y fue debidamente separado, y Perón le dijo 2 o 3 veces, por favor, retírate. Pero él quería manejar las latas. Ah, venderlas. Bueno, comercializarlo. Quería hacer negocio con eso, pero el conflicto estaba en que él quería quedarse con las latas. No se llevan las latas quedan acá. Sí, cómo no. Un día se puso muy espeso esto y fue una discusión muy violenta y lo fui a buscar a Perón, al general, eran las 8 menos cuarto, 7 y media, 8 menos cuarto, y le expliqué. Yo estaba exaltado, la verdad, a punto de agarrarme a piña. Porque no tengo paciencia para ese tipo de cosas. Y le dije todo al viejo, muy indignado. Y el viejo lo cagó a pedos. Que por favor no se metiera nunca más en esto, que los muchachos tienen toda mi confianza y que, en fin, no tenía nada que hacer en eso. Él estaba muy en yunta con Paladino. Tenían la idea de, no sé, montar ellos la película, procesarla, no sé, o difundirla. En realidad lo que estaban era con el control ideológico de la película. El viejo nos dio una absoluta confianza, pero siguió molestando. Y entonces nosotros resolvimos de una manera tan artesanal como peligrosa, que fue entregarles latas, pero con película vencida, bien cerrada la lata, entregábamos. Claro. De manera que no pudieran hacer nada, digamos. No, nada, pero nosotros teníamos que volver. Claro. Y siempre nos pensábamos con Getino, ¿habrán abierto una lata y procesado 50 metros de una lata para darse cuenta? Se ve que no hicieron nada, porque si no, hubiera estallado el asunto, que no les dejábamos la lata. ¿Pero él se preparaba para cada entrevista? ¿Cómo era la cosa? No, de una gran sobriedad. Por supuesto nos había dicho, mire muchachos, yo filmo de mañana porque de mañana estoy fresco, a la tarde no. Claro. Quiero estar bien fresco. Pero se fumaba sus cigarrillos de mañana. Subía la escalerita corriendo, que eso lo muestran ustedes también. Sí, esa fue una picardía general. No, suba con un poco más de energía la escalera, dije, porque lo van a ver millones a esto. Claro. Pero el viejo se fumaba sus cigarrillos, hacía su caminata por el parque, un hermosísimo parque, encendía el motor de la coupé Volkswagen color jade que tenía, jade con techo negro, una cupecita, no te puedo poner el año, años 50, etcétera. No era el escarabajo, claro. Era una coupé, tenía su buena cola, parecía un coche sport moderno. Y bueno, lo encendía porque había que encenderlo porque si no... Por la batería, claro. Por la batería y el motor necesitaba, hacía sus ritos, claro. Dijo. Claro. Nosotros éramos como, éramos unos muchachotes laderos ahí, de confianza, que los seguíamos como unos perritos, nunca sabíamos cuándo se iba a largar, venían visitantes, a lo mejor después de los visitantes quedaba un rato y filmábamos algo. Complejo. Claro. Muchos más los días que nos tragamos en la pensión López en el Paseo La Castellana, una pensión muy pobretona, pero no daba el presupuesto para estar en un hotel sabiendo que de pronto pasaban 15 días y no filmabas. ¿Qué condiciones puso Perón? ¿Alguna condición en particular? Ninguna, ninguna. ¿Y ningún temario previo? Confianza absoluta. Confianza absoluta. Para filmar esas películas nos leímos todo Perón, o casi todo lo que había a mano, claro. Y lo estudiamos. Yo me había hecho unos machetes que eran gigantescos, de todas las ideas importantes de Perón. Entre ellas decía, date por muy satisfecho y victorioso si el otro hace el 50% de lo que querés. Buena esa frase. ¿Y alguna anécdota que te acuerdes graciosa de la filmación o alguna cosa que tenga que ver con el humor del viejo? Pocas cosas me acuerdo. Había días que estaba de muy buen humor. Otros días estaba tristón.
o preocupado. Y el tercer registro era el registro tipo dirigente enérgico. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Muchas filmaciones hubo, están mezcladas. Después, esto era un todo y después se fue dividiendo. Como era tanto el material y rico. ¿Cuántas latas se trajeron de Madrid? Oh, no tengo ni idea, pero no las trajimos de Madrid, íbamos a Roma. La base era el montaje, era Roma. Directamente a Roma. No, esta semana, olvídense, no va a filmar nada, entonces volvíamos a Roma. Claro. Pero también los pasajes eran caros y estar entrando y saliendo con material, complicaciones de producción. Recordemos que estamos en el año 71, claro. Todavía es el franquismo. Perón está custodiado por Franco. Claro. Los servicios de informaciones españoles saben que entramos y salimos. Claro. ¿Y el circuito de exhibición de esta película cómo fue? Bueno, te cuento que la película se termina finalmente en octubre, fin de septiembre, octubre. Primero va Getino y le lleva a la Revolución Justicialista. Getino compagina la Revolución Justicialista y yo hago el montaje de actualización política y doctrinaria, que eran las indicaciones más concretas ligadas a la batalla política que se estaba dando en el momento. Para la militancia. Para la militancia. Revolución Justicialista es un poco el gran documento histórico donde Perón cuenta cómo hizo su historia, etc. Lo que yo te puedo decir que el día que yo le llevé, en otoño, mediados de otoño, o cerca del 20 de otoño, le llevé la actualización política, me esperaba con un proyector 16 milímetros, ya sabía, esperaba. Era un día de fiesta para el viejo. La vi yo y él, una pantallita y el proyector aquí. Con la alegría que siguió esa película, primero con la novelería de un chico que le mostrase el juguete que él pensó. ¿Cómo siguió la película? El festejo que había, le encantó las repeticiones. Al final de cada capítulo, recojo las ideas madre del capítulo y las vuelvo a repetir. Mejor, no, él las vuelve a repetir. Le pareció extraordinario eso. No, por supuesto, puedo contestar, esto era didáctica pura, didáctica histórica o didáctica política. Si no lo entendiste, te lo vuelvo a decir. Claro, completamente. Y vuelve el viejo a repetir su idea. Y al final se levantó y hizo así, uy, la cosa que vamos a hacer cuando juntemos todos estos muchachos. Con aquello, el movimiento, todo. Es tarde, llueve, quédese a comer. Y pasamos al comedor. Había otro invitado, no recuerdo quién era. Estaba López Rega y estaba Isabel. Pero la anécdota interesante es que ahí me cuenta. Isabel dice, ¿sabes, Solanas, quién está arriba? No. ¿Verdad? Evita. Evita. Hace pocos días que la han traído de Milán. Y me cuenta. Shakespeare, viejo. Claro. Había relámpagos, teatro, tragedia, y me cuenta, fue terrible, pero mudo. Lo trajo el coronel Cabanillas. Cabanillas. Lo que primero Perón, él le decía Perón, lo que primero Perón dijo, quiero que abran el cajón. Isabel decía esto. Sí, sí. Entonces, abren el cajón y ¿qué vemos? Todo el cuerpo de Evita mutilado. Golpes en la cara, la nariz achatada, bueno. Dice que Perón miró eso, lo miró a Cabanellas y le dijo, canallas. Pero en esos días, caminando por el parque, muy severo estaba el viejo, estaba muy melancólico, apesadumbrado, y hay algunas imágenes que lo registran, esa caminata. Y yo le pregunté,
¿Me permite hacerle una pregunta general? La pregunta del millón. ¿Va a volver? Yo era de una generación que creía que no volvía. Claro. Mejor dicho, creía que no iba a haber elecciones. O mejor dicho, y yo lo pregunto en la película, si hay elecciones, yo le pregunto al general, ¿qué medidas piensa tomar general para evitar otro 21 de marzo? ¿Cuándo fue que el golpe a Frondizi? Sí, 28 de marzo. Bueno, 28 de 28 de marzo. marzo, del 62. Pero nosotros, que nos habíamos formado, cuando yo tenía 20 años, cuando vino el golpe del 55 tenía 19 años, la generación mía no tuvo una experiencia, no vivió en el ejercicio de en una Argentina con el ejercicio de las instituciones burguesas y el Parlamento y todo eso, entonces, y después siempre golpes de Estado o democracias tuteladas. Claro. No creíamos. No, creíamos que podía volver el avión, pero lo mandaban de vuelta como en el 64. Claro. O a lo mejor hay elecciones y si el triunfo es arrollador, de vuelta iba a pasar lo mismo que pasó con Andrés Framini. Lo dejaron asumir. ¿Y qué dijo? Y el viejo, bueno, vamos a ver, qué sé yo, ¿Y por qué, general? El problema es que es muy tarde para mí y es temprano para ustedes. Terrible, ¿no? Terrible. Era consciente de eso. Claro. Consciente, fíjate vos que lo más interesante de esto es que omita todo lo que está en el medio. Él y la juventud. Claro. Él y la juventud. Claro. No había nada en el medio, y es verdad. La tragedia es que entre él y la generación nuestra no se había podido construir en fin, el movimiento no había podido construir su fuerte organización con cuadros que respetaran ese extraordinario legado. Claro. Esta es la verdad. Y los dirigentes que surgen de mi generación son buenos en la respuesta, en la resistencia y en la violencia. No en la conducción. Y no son tampoco estadistas. Claro. Y no, querido, eso Claro. es Es un gran déficit. un gran déficit, eso fue terrorífico. Nadie, inclusive las conducciones de las organizaciones especiales no sabían explicar por qué seguían operando después de marzo del 73. Claro. Al pueblo argentino le había costado muchísimos muertos, 18 años de larga marcha para recuperar las instituciones. Hablo del año 73, donde es un año bisagra en la historia de la humanidad. Derrota americana en Vietnam, Exacto. crisis del petróleo, nace el petrodólar, los no alineados en su pleno furor, Chile, ¿no? y Chile, septiembre del 73. Exacto. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo era posible que en lugar de volcar todo su potencial a defender la débil democracia naciente por el cerco que había alrededor de la Argentina, la provocaran? Ya el 25 de mayo fue a los tiros, a la salida de caseros, y, lamentable. Bueno, tu película Los Hijos de Fierro, ¿cómo surge? Y en esos años. Tenías claro que era como tu última película, probablemente, ¿no? Era como un riesgo enorme, ¿no? Mi primera película de ficción. Mi Pero primera digo, por el película. contexto, era muy peligroso. Muy esa peligroso y fue muy difícil. Mirá. Primero, esa película nació como un canto a la epopeya de esos 18 años de tránsito. Y además se juntaba con que en el 72 era el centenario de la escritura del poema. Esa película nace como un canto. Era la canción de Gesta, Claro. la canción de Rolando, el Cid, no lo sé qué era el poema Épico, nuestro, el claramente épico. épico, claro, muy épico. Y bueno, pero date cuenta que entre la concepción de la película, concebida entre el año 71 y 72, la estoy escribiendo y empiezo a filmar en el 72, pero viene la masacre de Trelew, muchas dificultades. Claro. Porque esa película
para hacerla muy auténtica, a pesar de que era una ficción, quise que fuera interpretada por sus propios protagonistas. Entonces, Andrés, el hijo mayor de Martín Fierro, no era Julio Trosler, no era la vida de Julio Trosler, pero la historia que yo inventaba de Andrés, el hijo mayor de Martín Fierro, que pasa buena parte de su vida en la cárcel sin haber cometido delito alguno, era la historia inspirada en la historia de Julio Trosler, que se tragó muchísimos años de cárcel. Sobreviviente de la masacre, ¿no? Claro, por haber luchado en defensa de la Constitución Nacional, sin haber cometido ningún delito. Digamos, yo fui componiendo las figuras de esta historia, inspirándome en la historia de la resistencia de esos años. Y después, inspirado también en algunas... Yo lo traté bastante al viejo Carlos Astrada, me había impactado mucho el mito gaucho, lo traté también bastante en esas, antes, ¿no? En los años 50, 60, lo traté bastante a Jaureche y Marechal, las interpretaciones martinfierrescas de Marechal, extraordinarias. Claro. Y es una película que también prefigura lo que viene, evidentemente, ¿no? Sí, premonitoria. Pensá vos que, siendo subjefe de policía de la provincia de Buenos Aires, el hijo mayor, vino con su custodio y auto, era la época de la gobernación de Videgain. Vino al rodaje de la secuencia de Los Fantasmas, de las últimas. Sí, sí. Y Los Fantasmas está diciendo, en Los Fantasmas llega un viejo soldado de las guerras de la independencia, arrastrando una canasta y saca las cabezas de cada uno de los tres. Habrá descabezamiento y cundirá el desaliento si no estamos bien unidos. Y están todas las premoniciones, son todos los fantasmas, y que luego se iban... Mira, escuchás eso y lo que pasó es casi exacto. ¿Qué es la Argentina latente? Y la Argentina latente es salir a rescatar las capacidades creativas y científicas que demostró la Argentina. Filmando estas películas, porque la he filmado en paralelo con las otras dos, con Memoria del Saqueo y La Dignidad. Una cosa que descubrí es que el lavado de cerebro de esta ocupación de nuestros espacios mentales que han hecho los medios ha nubilado a buena parte de la población. No hablo del modesto trabajador, yo le pregunto a un funcionario, le pregunto a un médico, le pregunto a un legislador, y no tiene ni la más remota idea de lo que es el patrimonio nacional. Voy a la Facultad de Economía y no hay ninguna materia que estudie el patrimonio, pero ¿cómo acá? Salen doctores en ciencia económica. El patrimonio nacional, que compone, además de sus recursos naturales, la infraestructura estratégica del país, también es las empresas de servicios que están activas. Claro. ¿No hay nadie que los estudie? No. No. Y siempre es entre el 20 y el 40 o 50% del Producto Bruto Interno está manejado por el espacio que ocupa el sector público. En Alemania hoy es el 47%. En Francia llega al 42%. A pesar de la tan cacareada... Claro, nos dicen una cosa pero hacen otra, hacen ¿no? otra. Mandan a la periferia un discurso y en ellos evidentemente es otra política, ¿no? En Estados Unidos, en las industrias estratégicas, comprendido el petróleo, no puede haber capital extranjero por más de un 5%. Anotate esta. Claro. Y en toda inversión de capital federal norteamericano, no puede ir a parar a ninguna otra empresa que no sea de nacionalidad norteamericana. Esto está dicho en Argentina latente. Claro. Lo dice Ortegui, presidente de INVAP. Argentina produce satélites iguales o mejores que los que se hacen en Estados Unidos y 3 veces más baratos. No le podemos vender porque los dineros federales de Estados Unidos solo se invierten en producciones norteamericanas. Claro. En Brasil y en Australia, el 50%. Le hemos vendido a Australia, ¿no? Tecnología Le hemos nuclear. vendido. Entonces, Argentina latente lo que hace es como un viaje de descubrimiento por
lo que hemos hecho, lo que fuimos capaces de hacer en ciencia y técnica y que todavía somos capaces. Y esto está contado a través de sus protagonistas, que son ingenieros, físicos, biólogos, científicos, investigadores, que nadie conoce. Estos debates están planteados. Y todo el mundo ignora que Argentina hoy es la niña mimada de las transnacionales de la minería. Somos la sexta reserva metalífera del planeta. Sexta. Colosales reservas que se van sin ningún control público y para que se las lleven, ellos no pagan ni un impuesto. Bajo la lumbrera, por ejemplo. No pagan ni un impuesto y nosotros pagamos encima. Claro. Felipe, la dificultad de lo que te estoy diciendo es que cuesta creerlo. Así estamos.